Jóvenes, bienvenidos. Un gran gusto poderles saludar nuevamente. El día de hoy vamos a tratar, como siempre, un tema muy importante acerca de la reproducción en el campo de la biología. La reproducción es una característica que tiene todos los seres vivos y tiene como fin la perpetuación de la especie determinada. Existen dos tipos de reproducción básicamente, una llamada asexual, donde basta un solo progenitor para poder generar nuevos organismos similares a él. Tenemos por acá una estrella de mar por fragmentación. Tenemos una hidra que se puede reproducir por medio de brotes, ¿verdad? Ahí le salen sus estolones, ¿verdad? Y tenemos también la reproducción sexual, que es el tipo de reproducción más compleja que existe. Se da básicamente y muy general en los organismos superiores como plantas y animales, aunque también se da en otro tipo de organismos. Se necesitan dos progenitores, aunque no necesariamente. Lo que se necesitan son dos células para poder llevar a cabo el proceso de reproducción. Tiene sus propias características. Y como ya les había mencionado, que la función de reproducción, que es vital para los seres vivos, tiene como fin la perpetuación de una especie determinada. La reproducción asexual o agámica, en este caso no participan gametos, es decir, no hay célula femenina ni masculina, interviene un solo organismo. No hay variabilidad genética por lo mismo que no hay intercambio de gametos. Los hijos de este tipo de reproducción o los nuevos organismos genotípicamente van a ser iguales al progenitor, es decir, tal vez no tanto en tamaño, sino en su constitución genética, ya que solo va a copiar el material genético en el proceso de la reproducción. Ahora veamos en la sexual o gámica. Sí participan gametos, es decir, masculino y femenino, perdón, óvulos y espermatozoides. Interviene uno o dos organismos. Hay variabilidad genética. En este caso, no necesariamente tienen que haber dos organismos para que se dé la reproducción gámica o también llamada sexual, sino únicamente lo que se necesitan son los dos tipos de células que más adelante vamos a ver cómo hay organismos que ellos mismos se autofecundan, es decir, van a procrear sus propios descendientes. Los hijos de este tipo de reproducción genotípicamente van a ser diferentes porque va a haber un entrecruzamiento y entonces van a dar lugar a otras características diferentes al progenitor. Veamos la reproducción en bacterias. La reproducción en bacterias básicamente está una forma que se llama parasexual, es decir, no hay intercambio propiamente sexual, solo hay procesos donde hay conjugación del material genético para poder reproducirse. Y también está la forma asexual, es decir, no intervienen los gametos, pero también da lugar a que los organismos se vayan reproduciendo. Vamos a ver en primer lugar las tres características o los tres tipos de reproducción parasexual, que es la conjugación bacteriana, la transformación y la transducción. eh, en la reproducción parasexual hay que destacar a este personaje Guido Pontecorvo, perdón, que es un italiano que en 1956
observó esta característica en los organismos. La reproducción parasexual es un tipo especial de reproducción que implica la transferencia de material genético sin que ocurra un proceso de división reduccional. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no hay meiosis, donde se parte el material genético y las células quedan de manera haploide. Aquí se copia exactamente el material, solo hay transferencia de genes, de cromosomas, para poder llevar a cabo el tipo de reproducción. Tampoco existe la intervención de gametos, desde luego. Incluso algunos autores han llegado a determinar que las plantas con flores tienen este tipo de reproducción llamada parasexual. En este caso vamos a ver la primera llamada conjugación bacteriana. Aquí tenemos el esquema, hay una bacteria donante, una bacteria receptora, es decir, un organismo que va a tener el ADN cromosomático que va a transferir al nuevo organismo que lo va a recibir porque necesita esa parte, es decir, no la tiene y entonces en este caso por procesos metabólicos en este caso va a llegar a recibir ese material que en este caso tenía el organismo donante. Es un proceso de transferencia de material genético, es decir, hay una transferencia de material genética entre dos células del grupo arqueas, una que actúa como donadora de dicho material y otra como receptor, tal y como lo esquematiza acá la figura. Esta transferencia ocurre por contacto directo entre ambas células. La información genética transferida, generalmente un plásmido o un transposón, permite que la célula donadora comparta con la receptora cierta característica o ventaja de la cual esta última carezca, por ejemplo, la resistencia a un tipo de antibiótico. Si la célula, si estas dos estuvieran de esta manera, no se da el proceso porque están idénticamente, pero en este caso si nos damos cuenta tiene esto, esta también, pero no tiene esta parte, entonces es donde se da por medio de estos conductos la transferencia de ese material genético. Por ejemplo, a la resistencia a los antibióticos, si una bacteria lo tiene y la otra no lo tiene, lo puede compartir. Si ambas células poseen dicha característica, entonces no se realizará este proceso de la conjugación. Veamos la número 2. La transformación es la modificación, pero eso se llama transformación de una célula procariota debido a la incorporación en su genoma de material genético que se encuentra desnudo en el ambiente y que penetra su membrana celular. Es decir, esta bacteria o este organismo liberó material genético y como esta de alguna manera estaba cerca, entonces la incorporó, la integró a su núcleo, de tal forma que hubo una recombinación del material genético y entonces hay una célula transformada. ¿Qué quiere decir? Que hubo un nuevo organismo que esta va a dar lugar a otros organismos ya con esta característica que adquirió de este captación de ADN que estaba en el ambiente. Veamos, este material genético se conoce con el nombre de ADN exógeno, es decir, el material genético exógeno es el que está afuera de un organismo, en este caso de esta bacteria. No todas las bacterias son capaces de incorporar el material genético exógeno. Las que pueden realizarlo se dice que están en estado de competencia, el cual puede ocurrir tanto de forma natural
cómo lograrse de forma artificial también si se requiere de fabricar o de generar bacterias que de alguna manera van a ser útiles a un organismo determinado. Y aquí la transducción, aquí se da, aquí tiene que ver un, un virus que actúa como fago. Acá la bacteria que es la que es infectada para luego tener ya una recombinación genética ya con las características de este organismo llamado fago, ¿verdad? Es un virus. ¿En qué consiste? En la transferencia de material genético de una bacteria a otra debido a la acción de un virus, un bacteriófago o fago, es decir, un bacteriófago va a ser aquel que va a atrapar a una bacteria. Los bacteriófagos se replican en el interior de las células bacterianas aprovechándose de los procesos de replicación. Son oportunistas, por eso los virus son oportunistas. Ellos no tienen vida, pero andan de alguna manera aprovechando el espacio que deja una célula en el momento de la replicación. Y ahí, por decirlo de alguna manera coloquial, ahí se cuela ese virus y entonces da lugar a esa transducción. Durante el encapsulamiento del material genético del fago puede quedar atrapado parte del material genético de la bacteria que posteriormente puede ser transportado y transferido a otra bacteria, de una bacteria a otra, luego de que el fago sea liberado de la bacteria donadora. Aquí solo hizo el favor, por decirlo así, de este virus de transferir eso y ya tiene aquí su material. Esto se transfiere y de tal manera que esa bacteria ya va a tener las características de ese virus que va a causar, desde luego, grandes enfermedades. Terminamos con las tres características parasexuales de forma de reproducirse de las bacterias y vamos a la forma asexual, es decir, donde no intervienen los gametos, pero que de alguna manera también ayuda al proceso de la reproducción. Es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas, también del grupo de las bacterias, que consiste en la duplicación del ADN seguido de la división del citoplasma, dando lugar a células hijas. Miren, aquí tenemos esta célula, cromosomas bacterianos. Esta célula también es llamada célula madre. Se va dando el proceso de duplicación del ADN de tal forma de que se copia cada uno de dos partes, se migran cada uno su material hacia los polos, se duplica y da como resultado esa división de dos células. De una célula madre surgen dos células hijas y a su vez estas células bacterianas van a luego hacer el papel de célula madre y de cada una van a salir dos, por eso se llama reproducción por fisión binaria. La reproducción en los protozoos está la forma asexual y la forma sexual. En la sexual tenemos la incisión binaria, que también es la fisión binaria, la gemación y la esporulación. Y en la sexual tenemos la isogámica y la heterogámica. Vamos a determinar acá en qué consiste. Los protozoos pueden reproducirse sexual y asexualmente, dependiendo de las condiciones medioambientales y de su ciclo de vida. Suelen hacerlo abundantemente, lo cual es clave para su éxito biológico y evolutivo. Sus principales métodos de reproducción son la división binaria. Este tipo es asexual, como ya vimos en el caso anterior de las bacterias. Un proceso de fisión celular posterior a la mitosis, replicación genética, que consiste en una célula dividiéndose en dos y generando nuevos individuos idénticos a ella y entre sí. Y esto va a dar lugar de alguna manera
que se vayan dividiendo de dos en dos, por eso se llama división binaria. Tenemos la gemación, que también es asexual. Un protozoo genera una copia idéntica de sí mismo dentro de una estructura resistente que permanece junto a su progenitor y puede incluso sobrevivir durante periodos difíciles. Eventualmente, esa estructura gema se reactiva y devuelve a la vida a un ejemplar idéntico al progenitor. Aquí tenemos el esquema de la gemación. Aquí de alguna manera hay una incorporación del material. Ese material queda ahí dentro de la célula y la célula madre produce células hijas más pequeñas llamadas yemas que desprenden y forman células semejantes a ella y es muy frecuente en las levaduras también que son del reino fungi. Tenemos también el otro tipo que es la esporulación. La esporulación viene del término espora, ¿verdad? También es asexual. El protozoario original se fragmenta en un conjunto de esporas o endosporas que soportan los cambios medioambientales para luego dar origen a individuos enteros. Aquí el material genético va a salir cuando esa cápsula, digamos, revienta y ahí va a ir el material donde va a surgir otros organismos diferentes a ellos. También es una reproducción a gran escala. Tenemos aquí otro término llamada la isogamia. Es una forma de reproducción sexual propia de los vegetales en cual los gametos que se unen para formar el cigoto son idénticos en estructura y tamaño. En ocasiones, cuando los gametos provienen de una misma célula, no pueden unirse entre sí. La isogamia entonces se va a referir que van a ser células tanto masculina como femenina del mismo tamaño y de las mismas características. Se produce cuando los gametos masculino y femenino son iguales. Se presenta en diversas algas y algunos hongos y también protozoos, por lo cual queda de alguna manera, eh, por un lado, esta aseveración, porque acá también se da, dice, en hongos y en protozoos, no es propia de los vegetales. Siempre hay variabilidad en organismos que se da esta parte. Tenemos la anisogamia o también llamada heterogamia. Es la unión de dos gametos denominados anisogámetos que difieren en tamaño, como se da en el caso del óvulo y el espermatozoide. El óvulo es 10 veces, aproximadamente 10 veces más grande que el espermatozoide. En ese caso va a ser una heterogamia. Cuando las dos células se van a unir, este tipo de reproducción sexual se llama heterogamia. Por ejemplo, ambos gametos pueden ser flagelados, tal y como en algunas algas, o ameboides, tal como ocurre en algunos protozoarios. La reproducción ahora, vamos a ver la reproducción en plantas. Aquí existe gran variedad también, está la asexual y la sexual. En criptógamas se da por esporas, en fanerógamas se da por propágulos. También ahí está la sexual. En las criptógamas se da por medio de anteridios y arquegón. Vamos a ver esas partes más adelante. Y en las fanerógamas se da por medio de los esporogénesis, que también es un tipo de reproducción sexual que se da por medio de esporas. Tenemos que hay métodos de alguna manera naturales y también artificiales. Tenemos el estolón, que más adelante vamos a ver el esquema. Tenemos un rizoma, que son pequeñas raíces, y de esas raíces van a surgir otros organismos, los tubérculos, que se van propagando al interior de la tierra. También los bulbos, que van surgiendo como pequeños brotes. El corno,
es un brote también que se da, ahí más adelante vamos a ver una imagen, y los pimpollos que son como brotes de flores que van saliendo en algunas especies de plantas. Artificiales, el esqueje, el acodo, la estaca y el injerto. Eso ya es por mano de los expertos, en este caso de los botánicos, y los que se dedican a los viveros, a hacer las diferentes variabilidades en ese proceso de tener nuevas especies. Aquí tenemos asexualmente, tenemos el rizoma de una planta, van a salir raicías y de esas raicías van a salir o van a surgir nuevos organismos. Un tubérculo, la papa, ¿verdad? La papa está ahí como parte primaria, luego surge otro brote de la misma papa para poder seguir reproduciendo el bulbo, corte de un bulbo, se va reproduciendo como raicías. Tenemos, por otro lado, tenemos aquí la asexual artificial. Tenemos aquí que se corta y se va a ensamblar a otro para poder surgir. Aquí tenemos el corno del plátano, por cierto, esta es de la otra parte, esta es de manera, digamos, natural, igual que los pimpollos. Estas imágenes pertenecen a la otra referencia. Y tenemos, por otro lado, eh, la reproducción sexual en plantas. Tenemos aquí toda la estructura de una planta que tiene los estigmas, el pistilo es acá donde está el material genético. Tenemos en la androcea y la ginecea. La androcea es la parte filamentosa referente a los espermatozoides y la ginecea es referente a los óvulos. La flor es el órgano sexual reproductivo de la mayoría de las plantas cultivadas. La parte masculina se llama androcio y está compuesto por estambres. Cada estambre está formado por el filamento y la antera, que es el sitio donde se ubica el polen, que es ahí donde está el material genético masculino. El órgano femenino se conoce como gineceo y está formada por estigma, estilo y ovario, que es donde se encuentran los óvulos para reponer los nutrientes que fueron absorbidos por las plantas y lavado de la zona radical. Fíjense, aquí tenemos el esquema de una planta puede tener eh, femenino y células masculinas también. ¿Qué es el hermafroditismo? El hermafroditismo se refiere a que una misma planta o un mismo organismo puede tener la producción de los dos tipos de células, perdón. Cuando en una misma flor se encuentran ambos órganos sexuales, se dice que es una flor hermafrodita. Es decir, son aquellas plantas que poseen los órganos masculinos en los estambres y femeninos el pistilo en la misma flor. Algunas de ellas, pues típico, tenemos el maíz y en este caso una especie de la familia de las calabazas o los ayotes como se conoce acá en nuestro país. Algunos ejemplos muy comunes de plantas cultivadas son el tomate, es hermafrodita, la manzana también, las leguminosas, ¿verdad? El trigo, los cítricos, el chile, el cafeto, entre otras. Hay muchas plantas hermafroditas que de alguna manera tienen una gran ventaja en este sentido. La reproducción sexual en las plantas se caracteriza porque la mayoría de los vegetales producen tanto gametos como esporas en ciclos de vida complejos, formado a veces, formando a veces dos organismos claramente diferentes que viven por separado. En general, los
gametos se fusionan en la fecundación y dan origen a un organismo diploide, el esporofito, llamado así porque forma directamente esporas. Cuando una espora se desarrolla, da origen a un organismo haploide, el gametofito denominado así, porque forma nuevos gametos. Es decir, que esto está relacionado con las esporas y también va en su proceso de reproducción, se va de alguna manera transformando de diploide a haploide para que haya variabilidad en el caso de la reproducción sexual de las plantas. Tenemos aquí la autogamia. ¿Qué quiere decir esto de autogamia? En este caso, la propia planta produce los gametos masculinos y femeninos. Esta forma de reproducción muy habitual, por ejemplo, en islas o lugares de maleza, permite mantener intactas las características genéticas de su especie, algo indispensable para que la planta pueda sobrevivir y adaptarse a un determinado entorno. Veamos ahora qué es la alogamia. Hablamos de alogamia cuando la polinización y fecundación se produce entre plantas de distintas especies. Esto hace que el código genético de ambas se entremezcle, dando lugar a nuevas especies. Actualmente es muy habitual que en los viveros se utilicen esta forma de reproducción para crear nuevas plantas. Es decir, que está la auto, que él mismo tiene este organismo tiene las dos células, y la alogamia es donde se necesitan los dos organismos por separado, tanto macho como hembra. Ya para finalizar, jóvenes, vamos a ver qué es un organismo dioico. Los organismos dioicos en el caso de las plantas son plantas unisexuales. Cada individuo tiene su sexo. Para que haya reproducción sexual se requiere que haya ejemplares de distinto sexo para poder reproducirse llevando a cabo la polinización. Es decir, en este caso la papaya, tiene que haber macho y tiene que haber hembra, como hay muchas plantas. En este caso podemos mencionar, en este caso la papaya, el kiwi, el pistache y la palma datilera. La diferenciación sexual claramente es un mecanismo de fecundación cruzado que impide la autofecundación. La polinización se produce por efecto del aire o de insectos. En este caso, los organismos dioicos son los que necesitan macho y hembra para poder reproducirse. Y con esto, jóvenes, estamos finalizando la sesión del día de hoy. Espero que ustedes continúen siempre. Tenemos mucho trabajo, mucha tarea que realizar en cuanto al tema de la reproducción. Nos falta la reproducción en animales y nos falta desde luego la reproducción humana. Por el momento, jóvenes, me despido de ustedes y seguiré compartiendo por otro medio asuntos relacionados con la reproducción de los seres vivos. Cuídense mucho, hasta pronto.